Revelado, 8 increíbles lecciones que transformarán tu vida cada día de manera sorprendente. David se encontraba en el taller, cubierto de grasa y sudor, desarmando un motor que había visto mejores días. Aquella rutina lo abrazaba como un viejo amigo, pero hoy había algo diferente en el aire. Mientras sacaba la última tuerca, su mano tocó algo frío y áspero entre los trastos. Era un viejo diario, cubierto de polvo y olvido. Su abuelo había sido un soñador, o eso decían las historias. Con cada página que pasaba, sus sueños y frustraciones se desplegaban ante él. Quería ser inventor, pensó David, sintiéndose atrapado en una celda de oxidada tradición. El eco de su abuelo resonaba en su mente y la presión de sus propias aspiraciones comenzaba a chisporrotear dentro de él. En ese instante, David se dio cuenta de su dilema: ¿debería seguir sus sueños o conformarse con el legado de su familia? La angustia le carcomía el estómago. La mirada de su padre, llena de desdén, emergía en sus pensamientos. La educación es para los que pueden permitírselo, se repetía, como un mantra que lo mantenía atrapado en su zona de confort. Sudor frío le corría por la espalda, y la duda se enredaba en su pecho como un espino. Estaba decidido a inscribirse en la universidad, a desafiar un destino que su comunidad había trazado para él. Pero la realidad lo golpeaba como una marea embravecida. Sus amigos no soñaban con laboratorios, sino con talleres. ¿Qué dirán si me ven?, se preguntaba, sin poder evitarlo. La educación era un lujo, y él no podía arriesgarse a ser el blanco de burla. Su mente se aceleraba, como si intentara escapar de la prisión de la tradición, mientras su corazón ansioso golpeaba en su pecho. La noche antes de su primera presentación, una oscuridad implacable se apoderó de él. Sentado en una mesa de meditaciones improvisadas, los libros se esparcían como fragmentos de su futuro. Un mercado lleno de voces ruidosas en su cabeza le decía que debía rendirse. Una y otra vez, revivía la mirada de su padre, el eco de sus palabras: ¿por qué no te conformas con lo que tienes? ¿Y si su verdad era solo una ilusión? Con cada pregunta, la presión aumentaba, y su respiración se hacía irregular. En aquel momento, se sintió más solo que nunca. Las luces del auditorio lo cegaron cuando entró, la mirada de todos los presentes lo atravesaba como un cuchillo. Sintió que cada par de ojos escudriñaba su ser y las dudas estallaban como granadas en su mente. La ansiedad se transformó en una corriente peligrosa, dejando su cuerpo tenso y su mente tambaleándose. ¿Qué pasará si fallas? ¿Serás solo un mecánico más? La voz en su interior lo asediaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una voz profunda interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué debería importarnos tu historia, David? El silencio se hizo pesado. Cada palabra golpeó su conciencia. Lo miraban, esperaban respuestas. Su cuerpo temblaba, la presión era indescriptible. ¿Podría desafiar la percepción que tenían de él? Justo ahí, el peso de sus sueños y su identidad parecía estar en juego. Las sombras de sus inseguridades se cernían sobre él, y la pregunta de su futuro pendía en el aire como una espina que desgarra. Todo dependía de sus próximas palabras, y en ese instante, la incertidumbre se tornó abrumadora. David respiró hondo mientras trataba de calmar su ansiedad. Las miradas continuaban pesando sobre sus hombros. En el fondo de su mente, el torrente de pensamientos tumultuosos daba vueltas en espiral. De pronto, recordó una frase que había leído en el diario de su abuelo: el miedo es solo una sombra que oscurece el camino. Con un súbito ímpetu, decidió utilizar esa sombra como un combustible para encender su determinación. Sabía que tenía que hablar. No solo por él, sino por aquellos que quizás se sentían igual, atrapados en sus propias realidades. Con voz firme, casi resonante, comenzó a narrar sus pasiones: su amor por la mecánica,
por desmontar y comprender cómo funcionaban las cosas. Las dudas sobre su capacidad seguían susurrando en su interior, pero él luchaba para ahogarlas. Sé que muchos me ven como un mecánico sin mayores aspiraciones, comenzó, pero en mí hay un inventor esperando salir. Al ver que algunas miradas se posaban curiosas, intensificó su mensaje. Había comenzado la presentación como un estudiante inseguro, pero se estaba transformando en un defensor de su propia historia. La energía en la sala cambió. La tensión se transformó en un interés palpable. Las inseguridades que solían nublar su mente se disipaban poco a poco, reemplazadas por una lucidez inesperada. Las preguntas iniciales de los oyentes fueron cambiando. ¿Cuál ha sido tu mayor inspiración?, preguntó uno. David sonrió. Mi abuelo me enseñó a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Cada máquina es un rompecabezas, y yo he estado buscando las piezas desde siempre. Era un momento de conexión genuina. Había dado voz a algo más grande que él, algo que resonaba con otros. La presentación llegó a un punto culminante cuando David compartió su visión. Quiero innovar en el taller, transformar cada herramienta en un medio para crear algo nuevo, transformar el presente en oportunidades para el futuro. La pasión impregnaba cada palabra, cada gesto. Estaba sintiendo el poder de su propia voz, y eso lo llenaba de un coraje que no había imaginado poseer. Cuando terminó, un aplauso estalló en la sala. Era un sonido que resonó como un reconocimiento profundo, un eco de la lucha que había liderado dentro de él. En ese momento, David sintió que había dado un paso más allá de su sombra, hacia la luz que siempre había deseado alcanzar. Sin embargo, aquella nueva perspectiva venía con un nuevo peso. A medida que se retiraba del escenario, él sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sus amigos lo abordarían, provocando una confrontación inevitable entre las expectativas de su comunidad y sus sueños renovados. ¿Qué haría cuando la realidad lo empujara de vuelta a su celda de adoquines familiares? ¿Se atrevería a romper tradiciones sin explotar la decepción de aquellos que le rodeaban? La ansiedad comenzó a germinar nuevamente en su pecho, esta vez con un matiz de emoción, anticipación. Había tomado una decisión, pero el camino a seguir estaba lleno de incertidumbres. Las sombras aún acechaban y, en su corazón, sentía que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Con determinación renovada, puso un pie adelante, ignorando la voz que le decía que diera marcha atrás. Había una chispa de invención en su ser que no podía ser ignorada. Y era en ese impulso, cuando todo podía cambiar, que una nueva cuestión emergió en su mente. ¿Sería él capaz de confrontar a su padre y sus expectativas? ¿Podría hacerle ver que había más en la vida que solo seguir un camino preestablecido? Mientras se adentraba en la multitud, el silencio en su interior resonaba. Era el momento de enfrentar sus demonios. Las miradas de sus amigos lo rodearon al salir del escenario, un crisol de reacciones que iban desde la admiración hasta la incredulidad. David sintió que el aire se cargaba de tensiones no expresadas. ¿Sería capaz de abrirse a ellos como lo había hecho ante desconocidos? La pregunta se repitió en su mente mientras un par de amigos se acercaban, sus rostros iluminados por un eco de entusiasmo que aún resonaba en su pecho. David. No puedo creer lo que acabas de hacer, exclamó Luis, uno de sus compañeros más cercanos. Eres un genio. Siempre lo supimos, pero escuchar cómo lo expresaste, es como si te hubieras liberado. Mientras la halago inundaba su ser, un destello de duda se asomó. Ese mismo entusiasmo podría convertirse en presión. ¿Cumpliría las expectativas levantadas? Sus amigos comenzaron a bombardearlo con preguntas sobre su futuro, sobre cómo materializaría esa visión de innovación. Cada interrogante fue una oleada de presión que lo llevó a responder de manera algo evasiva. Estoy pensando en algunas ideas, dijo, sintiendo que su voz se volvía cada vez más débil. Quiero experimentar más, aprender, buscar nuevas formas de hacerlo. Las palabras salieron desordenadas, como un intento de cubrir la vulnerabilidad que aún lo acechaba. A medida que la conversación avanzaba, se encontró cuestionando su propia preparación. Todo lo que había anhelado durante años seguía envuelto en una niebla de inseguridad. ¿Era realmente un inventor, o solo un mecánico soñador? Esa autoevaluación empezaba a saturar su mente, y aunque quería creer en su futuro,
los miedos regresaban, tambaleándose como sombras que danzaban en su conciencia. La noche continuó, y las celebraciones se tornaron en discusiones sobre el quehacer cotidiano, esos temas mundanos que antes eran de su interés, pero que ahora lo aprisionaban. Cuanto más escuchaba, más sensible se volvía a las expectativas que la gente vertía sobre él. ¿Lo aceptarían si no seguía el sendero tradicional? ¿Podría seguir explorando sus innovaciones sin rendirse? Esa lucha interna lo desestabilizaba. Finalmente, el momento culminante llegó cuando su padre apareció en la conversación, como un ímpetu de realidad que lo golpeó con fuerza. Las miradas cómplices de sus amigos se apagaron al sentir la gravedad del tema. David lo había sentido en su pecho. La idea de hablar con su padre lo emberrinchaba. Sabía que su progenitor llevaba años esperando que él tomara el camino habitual, un trabajo estable, la seguridad de un futuro convencional. Ese momento eclipsaría su lucha personal con la huella de una tradición profundamente arraigada. Mientras el grupo discutía, sus pensamientos se volcaban hacia su padre. Recordó cada conversación que había tenido con él sobre la vida, las lecciones, los sueños truncados. David sabía que su padre quería lo mejor para él. Sin embargo, ¿podría su padre aceptar un camino que se saliera de lo esperado? Esa duda ardía, amenazando con apoderarse de su valiente decisión. En su interior, la chispa de invención seguía viva, pero no sabía si podría sostenerla en medio de la tormenta de expectativas familiares. De regreso a casa, mientras las luces parpadeaban como estrellas desvaneciéndose, comprendió que esta conexión con su padre no sería tan solo una simple charla, sino un auténtico desafío emocional. La incógnita se instaló en su mente: ¿lograría confrontar a su padre, y, más importante aún, encontrar el valor para permanecer fiel a su voz, a su propia historia? La respuesta permanecería oculta, pero una cosa era clara: el camino hacia su verdadero yo apenas comenzaba. Con el corazón acelerado, David miró hacia adelante, preparado para dar ese paso crucial, aunque el miedo amenazara con frenarlo. ¿Estaba listo para la discusión que podría cambiarlo todo? David no podía evitar que su mente girara en torno a la inminente conversación con su padre. Cada respiración en la quietud de la noche parecía amplificar la incertidumbre que lo consumía. Había dejado el bullicio de la fiesta, pero no había quedado atrás el torbellino de emociones. Sentía que el silencio de su habitación era un reflejo de sus propios pensamientos, caóticos, ruidosos, pero profundamente solitarios. La idea de tener que explicar su deseo de explorar nuevas fronteras, de desviarse de lo convencional, le parecía monumental. Hacía años que su padre había reforzado la importancia de tener una carrera estable, de seguir un camino predecible. ¿Cómo podría hacerle comprender que su vocación se encontraba en la innovación y no en la repetición? Sentado frente a su escritorio, David comenzó a anotar sus pensamientos. Cada línea escrita se convertía en una liberación, un intento de entender sus propias motivaciones. «Eres un inventor», se repitió en voz baja, como un mantra. «Tienes una chispa que puedes compartir con el mundo». Sin embargo, el eco de sus palabras no tranquilizó su conciencia. Siguió cuestionándose si realmente era capaz de ser más que un soñador. La mañana siguiente le trajo un nuevo desafío. Su padre le había enviado un mensaje, pidiéndole que se reunieran en un café cercano. David sintió como si una roca se hubiera asentado en su estómago. Este encuentro no se trataba simplemente de informar a su padre sobre su vida, sino que lo sentía como el juicio de su futuro. ¿Se atrevería a presentarse con su verdadera esencia al hombre que había moldeado tantas de sus creencias? En el café, el aroma del café recién molido llenaba el aire, pero no podía aliviar la tensión que lo envolvía. Cuando vio a su padre entrar, la imagen del hombre que tanto admiraba y que tanto temía lo hizo dudar. David sabía que esta conversación tenía el potencial de delinear su historia, por lo que cada palabra tendría que ser pensada con cuidadosa estrategia. «Hijo», comenzó su padre con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban un leve atisbo de preocupación. «He estado escuchando sobre tu presentación. Te ves feliz, eso es lo más importante». David, sintiendo que el momento estaba cargado de significado, se preparó para hablar. La conversación fluía suavemente, pero muy pronto él sintió que la frágil estructura de contexto que había creado estaba desmoronándose. «Papá, estoy considerando caminos diferentes.
Me gustaría explorar más sobre mis ideas, sobre la innovación, pronunció esas palabras con la esperanza de no percibir la decepción en su rostro. Lo que ocurrió a continuación fue un juego de emociones en el que cada frase desgastaba un poco más su confianza. Su padre, aunque sorprendido, no tardó en expresar su preocupación. David, a veces hay que ser realista. La creatividad es valiosa, pero también lo es la estabilidad. Cada argumento y cada reacción de su padre eran cuchilladas que desnudaban la vulnerabilidad de su espíritu. A medida que la reunión avanzaba, el poder del pensamiento tradicional de su padre comenzaba a filtrarse en su mente. David sintió una presión abrumadora que lo llevó a cuestionar la autenticidad de su deseo. ¿Era la seguridad familiar realmente un precio tan alto a pagar por el sueño de ser un inventor? Al finalizar la conversación, cuando las palabras de su padre seguían resonando en su interior, David sabía que su vida comenzaba a tomar forma, y no podía permitir que el miedo a la decepción lo paralizara. Él quería ser genuino consigo mismo, pero ahora debía enfrentar el desafío más grande de su vida, sostener la visión que ardía en su interior frente a las expectativas que lo retenían. Al salir del café, una nueva determinación habitó en su pecho. Había tomado la decisión, no se trataría de un camino sencillo, pero estaba decidido a caminarlo. No obstante, un agridulce pensamiento lo asaltó. ¿Podría mantenerse fiel a su camino mientras lidiaba con las emociones de su padre? Sabía que una nueva etapa comenzaba, llena de revelaciones, sosteniendo la esperanza de que cada desafío lo llevaría más cerca de su verdadero yo. Pero en su mente había una pregunta que se mantenía firme: ¿qué haría cuando inevitablemente se enfrentara a la crítica de aquellos que no verían las cosas como él? El camino apenas comenzaba, y él se sintió parado al borde de un abismo. Con un último suspiro, David comprendió que su lucha apenas comenzaba, y se dirigió hacia su taller, donde daría forma a su futuro con sus propias manos. La luz del taller era tenue, pero el brillo de las herramientas bien ordenadas parecía facilitar la búsqueda de claridad en la mente de David. Cada objeto en su espacio de trabajo era un recordatorio de sus aspiraciones. A medida que se sentaba frente a su mesa de trabajo, los ecos de la conversación con su padre todavía retumbaban en su interior. Sin embargo, en lugar de permitir que la tristeza lo abrumara, se sumergió en la práctica de dibujar los planos de su primer proyecto, una pequeña invención que llevaba meses en su mente. Su experiencia previa en la escuela lo había preparado para muchos aspectos técnicos, pero al intentar plasmar su idea, se dio cuenta de que había un obstáculo más dentro de él: la autoduda. La dificultad no estaba solo en el diseño mismo, sino en la creencia de que realmente podría llevar a cabo lo que imaginaba. Su lápiz se detuvo de repente, y su mano tembló. ¿Cuál es el propósito de esto?, pensó. La respuesta se lo debía a sí mismo, una búsqueda de lo auténtico y la audacia de seguir su pasión. Tomó una respiración profunda y recordó las palabras que había esbozado anteriormente: eres un inventor. Se repitió la frase como un mantra, buscando calmar la tormenta de cuestionamientos que se había desatado dentro de su mente. Las horas pasaron, y a medida que dibujaba, sentía que cada línea se convertía en una extensión de su ser y de sus deseos, pero surgió otra inquietud: la presión de las expectativas sociales. Las palabras de su padre resonaban cada vez más, queriendo imponer un marco en el que el fracaso era inadmisible. Decidió tomar un descanso. Se levantó y se dirigió hacia una ventana, contemplando el mundo exterior. Notó cómo otros se movían con propósito, cada uno persiguiendo sus propios sueños. ¿Por qué no yo?, se preguntó, sintiendo el ardor de una determinación renovada. De regreso a su mesa, David empezó a explorar no solo la creación de prototipos, sino también su filosofía como inventor. Se propuso documentar no solo sus proyectos, sino su viaje personal, un diario donde capturaría sus lecciones, sus fracasos, y los momentos de claridad. La idea de plasmar su crecimiento le otorgó un nuevo sentido de dirección. Pensar en cada día como una oportunidad para aprender, y no solo como un paso hacia un resultado final, le otorgaba un nuevo propósito. La primera lección que decidió anotar fue la importancia de la perseverancia frente al miedo. A lo largo de la semana, sus horas en el taller lo llevaron a reflexionar sobre la necesidad de confrontar sus débiles puntos, aquellos que lo hacían dudar de su propio camino. Cada tentativa fallida se convertía en una lección del proceso,
una instancia para ajustar sus enfoques y fortalecer su visión. Al caer la noche, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Las primeras ideas comenzaron a cobrar vida, y a pesar de la inseguridad, había un claro sentido de progreso. Aún no había resuelto el dilema sobre cómo manejar la reacción de su padre, pero en esa incertidumbre optó por enfocarse en lo que sí podía controlar: su propia evolución. Fue entonces que escuchó a su teléfono vibrar con una notificación. Era un correo electrónico de un grupo de jóvenes innovadores con los que había compartido una presentación tiempo atrás, invitándolo a un taller para discutir ideas innovadoras. La emoción de participar lo paralizó un momento. ¿Era este el momento de empezar a compartir su visión? Pero sintió un nuevo impulso, una curiosidad incontrolable por cómo su enfoque se alinearía con otros. David miró su taller después de leer la invitación, entonces regresó su mirada al papel donde estaba. ¿Se atrevería a mostrar sus creaciones? Aún con la inseguridad presente, comprendió que el crecimiento personal no se trataba solo de una lucha interna, sino también de conectarse con otros, de abrirse a la posibilidad de aprender y de recibir críticas constructivas sobre su trabajo. Mientras intentaba tomar una decisión, la inquietante pregunta lo invadió: ¿sería suficiente para convencer a su padre de que su camino era valioso? Sin embargo, sabía que la respuesta a esa pregunta se hallaba en cómo se presentaría a sí mismo. Así, con cada palabra que surgía de su pluma, sentía que su camino comenzaba a clarificarse. A medida que se preparaba para el taller, una densa atmósfera de expectativa envolvía su ser. Había pasado de un proceso puramente introspectivo a uno de exposición y, con cada paso, se gestaba una nueva revelación. Pero, cuando se detuvo a contemplar lo que estaba a punto de hacer, una pregunta decisiva surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para dejar que otros viesen las facetas más vulnerables de su creatividad? La emoción latente crecía, sabía que el riesgo era inevitable, pero también era una puerta abierta a nuevas oportunidades. La velada culminaba, y mientras se dirigía a descansar, la inquietante sensación de lo desconocido lo acompañaba, recordándole que estaba a un paso de descubrir no solo su propio potencial, sino también cómo sería recibido en el mundo de los innovadores. El día del taller llegó con una mezcla de ansiedad y emoción que David no podía controlar. Había pasado la noche anterior revisando sus notas, ajustando su presentación y ensayando las frases que pensaba utilizar. Cada repaso lo acercaba un poco más al intento de mostrar su autenticidad. Sin embargo, el eco de su temor se interponía entre él y su objetivo. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? Esos pensamientos se repetían en su mente como un mantra negativo que amenazaba con apagarse. Al llegar al lugar del taller, un espacio frío y minimalista, sintió como si el aire se volviese más denso. Las personas alrededor de él intercambiaban ideas con confianza, su entusiasmo palpable. David contempló un momento mientras otros con seguridad exponían sus proyectos. Era evidente que muchos de ellos no solo confiaban en su trabajo, sino también en sí mismos. Reconciliándose con la imagen de sí mismo como inventor, recordó su diario, donde había comenzado a plasmar no solo los éxitos, sino también las vulnerabilidades que había enfrentado. ¿Por qué no abrirse a esa experiencia colectiva? Estás aquí porque tienes una voz. No la ocultes, se dijo en un intento de silenciar el ruido de sus inseguridades. Finalmente, llegó su turno. A medida que se aproximaba al podio, sentía el peso de cientos de miradas evaluadoras. Sin embargo, decidió convertir ese sentimiento en energía. Comenzó a relatar no solo su proyecto, sino la historia detrás de él, sus fracasos, las noches sin dormir y la lucha con la autoduda. Con cada palabra, el sudor en sus manos se transformó en una conexión emocional más profunda con la audiencia. La sinceridad que aportó a su presentación se convirtió en un refugio donde encontró la validación que tanto buscaba. Los rostros a su alrededor parecían transformarse. Había sonrisas alentadoras, miradas de asombro y, sobre todo, interés. En lugar de centrarse en el miedo al juicio, se dejó llevar por esa conexión genuina. Transparentar su proceso creativo reveló mucho más que una invención, mostró su visión y la manera en que había crecido. Después de su intervención, la sala se llenó de preguntas. No eran críticas, sino curiosidades sobre su proceso, sobre los obstáculos que había superado y, sorprendentemente, sobre sus aspiraciones futuras.
Fue un momento revelador. Cada interrogante impulsaba a David a profundizar en su filosofía personal y profesional, afianzando su epifanía de que el diálogo y el intercambio de ideas fortalecen a los innovadores. Mientras charlaba, sintió que se alejaba de la sombra de la aprobación de su padre. En lugar de eso, encontró en sus compañeros de taller una comunidad de apoyo mutuo. Habían compartido sus inseguridades, sus procesos y sus historias, y eso le hizo comprender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fuerza. La jornada concluyó y, aunque su corazón latía con emoción, también de ansiedad. Sabía que no todo había terminado, le esperaba un camino lleno de pruebas, entre las que se encontraba su relación con su padre. Con la mente revuelta, se planteó un nuevo desafío que no había anticipado. ¿Cómo explicaría su evolución a alguien que nunca había entendido su arte? A medida que abandonaba el taller, se sentía más fuerte, pero asaltado por una inquietante realización. La aceptación externa no dependería de sus ingeniosas invenciones, sino de la decisión de ser fiel a sí mismo. Atravesó la puerta sintiendo que, aunque había ganado un poco de confianza, aún quedaba un largo viaje por delante, uno que necesariamente incluía abordar su relación familiar sin perder su esencia. Continuó su camino, preparado para enfrentar una nueva etapa de su vida. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonaba. Era evidente que el verdadero reto estaba por venir y ya no era solo sobre él, se había convertido en una cuestión de reconciliación entre su genuina pasión y la aceptación de su padre. Pero, ¿tendría la valentía para compartir su nuevo yo? Esa pregunta lo seguiría. Al menos hasta que sus pasos lo condujeran a la próxima etapa de su vida. La semana que siguió al taller resultó ser un periodo de profunda introspección para David. Cada mañana, se despertaba con un nudo en el estómago, cuestionando si había logrado realmente conectar con su audiencia o si solo había sido un breve destello de coraje. El eco de sus palabras resonaba en su mente, pero se desvanecía al enfrentar el silencio de su hogar. Su viejo diario, que anteriormente había sido un refugio, ahora le exigía reflexiones más profundas. Una noche, mientras revisaba su proyecto, comenzó a anotar las lecciones que había recolectado del taller, la importancia de la autenticidad, el valor de la vulnerabilidad, y cómo el enfrentamiento con los fracasos podía ser más liberador que aterrador. Cada lección era un peldaño hacia su propia reconciliación. A medida que las palabras fluían, algo en él se sentía más enérgico, como si cada lección reforzara su determinación de seguir adelante, aunque la sombra de su padre se cerniera sobre él. David sabía que no podía postergar más el diálogo crucial con su padre. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, impregnadas de crítica, de lo que debía o no debía ser. Pero ahora, armándose con sus nuevas lecciones, se propuso abordar esa relación. Sin embargo, la ansiedad lo invadió al considerar cómo su padre reaccionaría a su evolución y a la pasión que había velado por tanto tiempo. El día de la verdad llegó. David se preparó como si estuviera ante un nuevo taller, ensayando mentalmente cada punto que quería abordar. Sus manos, una vez temblorosas, se sentían firmes mientras sostenía su diario, contenedor de su vulnerabilidad, de su valentía y de su transformación. Tomó aire y se dirigió a la casa de su padre, consciente de que cada paso representaba un avance hacia la autenticidad que había decidido abrazar. Al entrar, el ambiente estaba cargado de tensión. Su padre, sentado en el sofá con el rostro serio, parecía ajeno a los cambios que habían resquebrajado la vida de su hijo en los últimos meses. La conversación comenzó de manera torpe, las palabras parecían como piedras en su garganta. David trató de explicar sus fracasos recientes, su búsqueda de la autenticidad y cómo había comenzado a mirar más allá de las expectativas, especialmente de las propias. Sin embargo, la reacción de su padre fue fría y distante. ¿Por qué no hiciste algo más práctico?, preguntó, con desdén oculto. Cada palabra atravesaba a David como una daga. La desaprobación lo llevó a cuestionar su nuevo paradigma. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Por qué había creído que su padre vería el valor de su arte? A medida que el diálogo avanzaba, la rabia y la tristeza se entremezclaron en su interior. De repente, recordó el poder de la vulnerabilidad y la autenticidad que había descubierto. Con una voz firme, expuso su verdad, no solo sobre su arte, sino sobre sus aspiraciones y sus temores.
La emoción emergía desde su interior, empujándolo a ser más honesto que nunca. La conversación pasó de ser un intercambio doloroso a convertirse en un campo de batalla. Pero, en vez de rendirse ante el caos, David tomó la decisión de permanecer en su verdad. La mirada de su padre, aunque despectiva, no lo detuvo, en cambio, lo empoderó. Al salir de esa casa, su corazón palpitaba con fuerza, no por el miedo, sino por una sensación desconocida. Había desafiado a su mayor crítico y, a pesar de no haber cambiado el diálogo, sí había cambiado su enfoque mental. Entendió que el proceso de confrontar su relación con su padre no era un final, sino el inicio de un camino más complejo, lleno de desafíos potenciales y revalorizaciones. Mientras caminaba hacia el anochecer, una revelación lo golpeó. La aceptación que buscaba tal vez no vendría de los demás, sino de sí mismo. Lo que empezó como un viaje hacia la reconciliación se estaba convirtiendo en una exploración de su propio ser. ¿Y si la batalla más difícil por luchar era contra su autopercepción? Esa nueva pregunta retumbaba en su mente mientras se preguntaba qué vendría después, adentrándose en un camino más oscuro, pero lleno de promesas de autodescubrimiento. David recorrió las calles en una confusión emocional palpable. La conversación con su padre no había recibido la respuesta que anhelaba, pero había despertado un fuego interior. En su mente danzaban las lecciones del taller, pero, más allá de eso, un desafío mayor lo aguardaba, la tarea de transformar esa lucha interna en acción tangible. La idea de buscar aprobación externa comenzaba a desvanecerse, mientras se hacía más evidente que el verdadero camino era hacia adentro. Durante los días siguientes, se sumergió en su arte con una intensidad renovada. En su estudio, las pinceladas fluían como un torrente descontrolado, colisionando con el lienzo vacío. La frustración se tornaba en liberación a medida que comenzaba a calcar en sus obras las emociones que antes le había costado plasmar. Cada trazo significaba enfrentarse a sus temores y a lo seco de las críticas. En lugar de ceder, optó por explorar la profundidad de su vulnerabilidad. Sin embargo, la presión siempre permanecía. En cada pincelada, la sombra de su padre le recordaba lo que podía llegar a ser, y lo que ya se suponía que debía ser. La lucha entre la búsqueda de su autenticidad y la monolítica figura paterna continuaba, dejando a David en un constante tira y afloja emocional. Fue en una de esas noches, frente al espejo que adornaba su estudio, que se detuvo a mirarse realmente. La imagen reflejada era de un hombre dispuesto a enfrentar no solo las opiniones de los demás, sino también las suyas. La noche se tornó en ritual. Compró un diario nuevo, uno que lo empujara a profundizar en su autoconocimiento y sus aspiraciones. Comenzó a documentar no solo sus experiencias, sino también sus sueños, esos que había escondido por tanto tiempo. Escribía sobre sus temores, sobre su relación con el arte y lo que realmente aspiraba a hacer. La escritura se convertía en un proceso de sanación, un método para descifrar la nube de expectativas que lo rodeaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque, divisó a un grupo de artistas trabajando juntos, sus rostros iluminados por el disfrute del proceso creativo. La idea de formar parte de algo así lo embargó con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Sería capaz de encontrar un espacio donde su autenticidad fuera celebrada en lugar de cuestionada? La posibilidad de compartir sus vulnerabilidades con otros lo atraía implacablemente, pero la duda seguía latente. Poco después, hizo un gesto audaz y se inscribió en un curso de arte colaborativo. El primer día, la sala estaba llena de desconocidos que, igual que él, buscaban un lugar donde su voz pudiera resonar. El ambiente era ligero y estimulante. Las risas y las discusiones fluían con un aire de aceptación que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, al finalizar el primer ejercicio de la dinámica, David se sintió invadido por la inseguridad. A pesar de las sonrisas y los aplausos, algo le susurraba que aún no había superado el juicio más severo, el suyo propio. Tomando una respiración profunda, recordó sus escrituras sobre el valor de la vulnerabilidad. Decidió compartir su trabajo, abriendo su corazón en medio de sus compañeros que, de manera inesperada, brindaron un respaldo incondicional. Al liberar su carga creativa, una chispa de entendimiento lo atravesó. Esto era parte de su camino hacia la aceptación. Con cada semana que pasaba, la sensación de pertenencia crecía, alimentado por la disciplina que ahora mostraba hacia su arte. Sin embargo, una inquietud persistía.
¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para despojarse de la imagen que su padre había trazado sobre él? La lucha interna se acompañaba de momentos de revelación, llevándolo a cuestionar si había estado buscando a su labor en el lugar equivocado. Esa noche, al regresar a casa, algo en su interior había cambiado. Ahora sabía que este viaje de autodescubrimiento no solo implicaba abrazar sus debilidades, sino también desafiar aquellas creencias limitantes que lo habían amarrado durante tanto tiempo. De repente, una idea surgió en su mente. Como un destello brillante, ¿cuál era la historia que realmente quería contar a través de su arte? Esa pregunta persistente sería el pilar de su próximo paso, abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. Mientras se sentaba, listo para anotar su respuesta, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, uno que podría finalmente cerrar el ciclo con su padre, o al menos redefinirlo. El arte había dejado de ser solo un medio de expresión, se acercaba a una declaración de libertad. La tensión se acumulaba en su pecho, no por miedo, sino por la anticipación de un nuevo reto donde asumiría el control sobre su narrativa personal. ¿Podría transformar esa sensación de pertenencia creciente en un eco que resonara entre su familia? Las semanas fluían rápidas, cargadas de un torrente de emociones y descubrimientos que David consideraba esenciales para su evolución personal. Cada mañana, se despertaba con una determinación renovada. En su estudio, el proceso creativo no solo se había convertido en un refugio, sino en una aventura constante hacia su verdadero ser. Cada pistola de aerosol y cada pincel eran armas en su batalla por la autenticidad, y David finalmente comenzaba a ver la pintura como un medio para reescribir su narrativa. Una noche, mientras trabajaba en una pieza que explora a su padre como figura abstracta en contraste con su propia identidad, David se hizo una promesa a sí mismo: no permitiría que el miedo o la duda lo detuvieran. La pintura avanzaba, un cúmulo de colores crudos que representaban no solo la lucha entre él y su padre, sino también la lucha interna que había experimentado durante años. Al enfrentarse a esta dualidad, sentía que comenzaba a tomar las riendas de su propia historia. Fue en ese momento, en medio de pinceladas que representaban su angustia y anhelos, que la claridad se hizo presente. David comprendió que para liberarse completamente de las expectativas externas, debía hacer una redefinición. Se dispuso a realizar una serie de obras que no solo hablasen de su conflicto con su padre, sino también de sus anhelos más profundos, de sus aspiraciones artísticas que lo llevaban más allá de las sombras de sus inseguridades. Con cada nueva creación, comenzó a reflexionar sobre su trayectoria hasta ese punto. No podía permitir que la voz de su padre resonara más fuerte que la suya propia. La sensación de liberación que sentía al mostrar su arte en el curso colaborativo se transformó gradualmente en una necesidad urgente de exponer su trabajo a un público más amplio. La idea lo asustaba, pero a la vez, encendía un fuego en su interior. Era la oportunidad de validar no solo su arte, sino también su propia existencia y decisiones. Un día, navegando por Internet, se topó con una convocatoria abierta para una exposición en una galería local. Sin pensarlo dos veces, decidió enviar sus obras. La adrenalina de la incertidumbre lo invadió, pero en lugar de acobardarse, sintió que cada pulso de ansiedad era un recordatorio de que estaba avanzando hacia su verdad. Pasó las siguientes semanas rastreando sus emociones, trabajando fervientemente en sus pinturas, canalizando su enérgico deseo de autoexpresión. Como parte de su preparación, decidió organizar un pequeño evento en su estudio, invitando a sus compañeros del taller. Quería compartir su obra y recibir su retroalimentación sincera, pero también presentarse a sí mismo, tal cual era, sin las máscaras que tan a menudo usaba. El día del evento, sintió el espacio vibrar con una energía única. En sus corazones, todos llevaban consigo una carga de incertidumbres y un anhelo de conexión auténtica. Mientras sus compañeros observaban y comentaban sus pinturas, la ansiedad fue cediendo paso a una oleada de aceptación. La vulnerabilidad que había compartido con ellos resonó profundamente, y sus reacciones sinceras lo transformaron. David se sintió visto, no a través de la lente crítica de su padre, sino a través de un grupo de personas que comprendían la lucha del artista. Sin embargo, había un pequeño rincón de su mente donde el viejo diálogo de duda aún persistía. ¿Estás listo para una exposición real, David? ¿Qué pasará si nadie se siente atraído por tu visión? ¿Y si tu padre nunca lo aprueba?
Las preguntas se agolpaban, desgarradoras y familiares, aunque esta vez no tuvieron el poder suficiente para detenerlo. Al contrario, David optó por enfrentarlas y, al hacerlo, encendió la chispa de su verdadera trayectoria. Con la fecha de la exposición acercándose, él se debatía entre los temores y su creciente autoconfianza. El arte no solo significaría llenar un espacio, sino una declaración de su identidad, una última batalla para reconciliarse con el eco de las expectativas familiares. El impulso de autenticidad lo invadía, cada trazo y color era un paso más en su camino hacia la búsqueda de sí mismo y una lucha directa contra su pasado. La noche de la inauguración se perfilaba a la vista, y la inquietud crecía cada día más. Al enfrentarse posiblemente a la figura de su padre, que también había sido invitado, David sabía que este momento no solo determinaría su futuro artístico, sino que definiría cómo se relacionaría con las partes de su historia que aún necesitaban reconciliación. El día de la apertura, al mirar el reflejo de sus ojos en la ventana de su estudio, supo que el momento de la verdad había llegado. ¿Podría finalmente enfrentar a su padre en un espacio donde su arte comunicara la historia que llevaba tan profundamente arraigada? Esta vez, no se trataba solo del arte, se trataba de sanar y reivindicarse como el verdadero David. David se encontraba frente a una multitud de miradas curiosas en la galería, el corazón palpitando como un tambor en su pecho. Era el día de la exposición, el momento que había anticipado y temido en igual medida. Cada cuadro que colgaba en las paredes representaba no solo su viaje como artista, sino también su proceso interno, su transformación desde un mecánico a un inventor, desde un hijo atrapado en las expectativas de su padre hasta un joven que finalmente estaba abrazando su propia voz. Mientras las personas se movían por la sala, observando sus obras, David sintió una conexión palpable. Cada pincelada contaba su historia, la lucha con la identidad, el miedo al rechazo y, más importante aún, la búsqueda de autenticidad. Había conseguido convertir sus inseguridades en arte, y esa transformación lo empoderaba. La sala reverberaba con sus pensamientos, resonando en las sonrisas de quienes se detenían a contemplar sus piezas. Fue entonces que lo vio. Su padre, con un semblante que no podía descifrar. Aquel momento de tensión lo llevó a revivir cada palabra que había intercambiado con él, cada desacuerdo que había desgastado su relación. Pero esta vez, en vez de sentir el nudo en el estómago que antes lo había atormentado, David sintió un impulso de valentía. Se armó de determinación y, con paso firme, se acercó a su progenitor. «Papá, quiero que veas esto», le dijo, señalando una de sus pinturas. Era una representación abstracta de la figura divina de su padre, contrastada con su propia silueta detrás de un taller lleno de herramientas. «Esto soy yo, mis miedos y mis aspiraciones, y aunque parte de mí siempre querrá complacer tus expectativas, también he aprendido a seguir las mías». Su padre observó la obra en silencio. Las arrugas de su frente se profundizaban mientras intentaba procesar lo que David le estaba diciendo. David continuó, su voz temblaba ligeramente, pero el fuego de su convicción ardía con fuerza. «Quiero que entiendas que no estoy tratando de desafiarte. Solo estoy buscando ser quien realmente soy». El silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, al contrario, era liberador. El arte, en ese momento, se convirtió en el puente que les permitía comunicarse en un nivel que las palabras no habían logrado alcanzar antes. Después de lo que pareció una eternidad, su padre habló, su voz teñida de emoción. «David, no sabía que todo esto significaba tanto para ti». A partir de esa conversación, más que una exposición de arte, la galería se convirtió en un espacio de reconexión. David se dio cuenta de que su padre comenzaba a ver al hombre que había crecido y que había luchado por encontrar un camino propio. Una especie de entendimiento mutuo se gestaba en el aire, y aunque no todo estaba resuelto, había un atisbo de aceptación. Con el aplauso de los asistentes retumbando en sus oídos, David sintió que había logrado algo fundamental. No solo había compartido su arte, sino que también había demostrado que su narrativa era valiosa. La sensación de satisfacción no solo provenía de los elogios, sino de la profunda realización de que había dejado atrás las inseguridades que alguna vez lo habían limitado. Ahora, la confianza en su habilidad como inventor y artista brillaba con claridad. Finalmente, tras compartir aquel momento con su padre, David pudo vertebrar su presente con el hilo de sus aspiraciones. Se sintió aliviado,
como si años de presión hubiesen comenzado a ceder. Al terminar la noche, con el eco de risas y palabras de admiración aún resonando, supo que su viaje estaba lejos de finalizar, pero ahora, cada paso que diera se basaría en su propio deseo de seguir creando y, sobre todo, siendo auténtico, se despidió de sus amigos y familiares con una sonrisa genuina. Había aprendido a enfrentar no solo las expectativas externas, sino también las que él mismo se había impuesto. Sabía que, a partir de ahora, el arte sería su espejo, un reflejo constante de su evolución, y que siempre llevaría consigo las lecciones que lo habían guiado hasta ese punto. David había conquistado su miedo, había demostrado que la verdadera invención no solo radica en construir objetos, sino en crear una vida que realmente refleje quiénes somos. En el fondo de su ser, sentía que había logrado, finalmente, el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades genuinas. Si te ha impactado esta historia y deseas ser parte de más relatos de superación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un me gusta para alimentar el algoritmo y comenta qué te ha parecido esta conclusión. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ser inspirados. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Su apoyo hace la diferencia.